Luces apagadas, semáforos sin luz, bares y restaurantes sin poder atender a sus clientes, todo bloqueado. Numerosas personas quedaron atrapadas en garajes. Casi un centenar de intervenciones tuvieron que realizar los bomberos para rescatar a personas encerradas en ascensores. Así comenzaron las más de 9 horas sin luz en toda la isla de Tenerife. Tuvimos que improvisar un poquito, sirviendo pues lo que teníamos, cervezas, ofreciendo servicios de zumo. Pues incluso hasta hacer de comer era complicado porque la cocina es eléctrica y todo fue complicado. Hasta a nosotros tuvimos suerte, vivimos aquí en la zona centro y nos llegó a las 5. Y bueno, a esa hora fue que almorzamos. Nos hemos ido con mi familia al norte porque no hemos encontrado nada donde comer, así que recorriéndonos toda la isla. Pensando ya dónde metíamos las cosas del congelador y eso. La verdad que hemos perdido varios clientes respecto por eso, porque no podíamos hacer de comer como debidamente. Ha venido gente, la hemos podido atender gracias a que tenemos una cocina de gas. Comprar unas velas y unas pilas necesarias por si acaso esta noche se siga sin luz. Nada, salí a comprar velas, un camping gas para hacer la leche al niño. Estas imágenes de vídeo aficionado muestran el ruido que salía desde la subestación de Las Caletillas en Candelaria. Una columna de humo al fondo refleja la abrupta parada de los generadores que vino precedida, según Endesa, de un gran estruendo que alertó a algunos vecinos poco antes de irse la luz. Fue llegar un estruendo grandísimo. La verdad que después también una pérdida de sonido gigantesco, se fue la luz principal. Todos los clientes recuperaron el suministro eléctrico cuando eran las 10:15 de la noche. Lo fueron haciendo de forma escalonada a lo largo de la tarde, 9 horas después del denominado cero energético. En el argot de las compañías del sector, más de 920.000 habitantes volvían a la normalidad en la isla de Tenerife. El motivo, una avería en la subestación de la red eléctrica en Granadilla, en el sur de la isla. Un fallo que está ya en investigación por parte del Gobierno de Canarias para depurar responsabilidades. No sabemos exactamente qué fue, una anomalía, una avería en una subestación que es titularidad de Red Eléctrica Española, de la compañía Red Eléctrica Española, situada en Granadilla, en el polígono industrial de Granadilla. No cabe duda de que estamos ante una situación que produjo a las 2 de la tarde inseguridad y desasosiego, pero luego ha ido siendo controlada. Red Eléctrica de España anunciaba a través de Twitter que lamentaban todas las molestias ocasionadas en las últimas horas y que siguen trabajando para dar un servicio seguro y de calidad en toda Canarias, y ha convocado para este lunes a las 10:30 de la mañana en la capital tinerfeña una rueda de prensa donde dará a conocer la información que maneja sobre lo ocurrido. Vamos ya con esa rueda de prensa, escuchamos ya al director de operaciones, Eduardo Prieto. El de Tenerife. Tenerife junto con Gran Canaria son los dos sistemas eléctricos más grandes de Canarias, lógicamente por el tamaño de las islas. Estos sistemas se caracterizan por ser sistemas aislados y pequeños. Esto, por sus propias características, les confiere una cualidad de mayor vulnerabilidad que los grandes sistemas interconectados, por ejemplo, en la península. De este modo, un sistema eléctrico, cuanto más grande y más interconectado está, más robusto es y, por tanto, está en mejores condiciones para hacer frente a las perturbaciones sin que se produzcan consecuencias para los consumidores finales o, en todo caso, minimizándolas. Bien, como digo, Tenerife es un sistema aislado del entorno de los 500 megavatios de punta de demanda. Está configurado por una red de transporte 220 kilovoltios que une el sur con el norte, un eje, y el resto de la red de transporte son líneas y subestaciones de 66 kilovoltios. En el día de ayer, a las 13:11 horas, se produce una perturbación en el sistema eléctrico de Tenerife que lleva como consecuencia un cero energético en toda la isla. El origen de este incidente, el primer elemento que se ve involucrado en el mismo, es un equipo que está instalado en la subestación de Granadilla, concretamente en una de las posiciones de línea que parten de esta subestación. El fallo fortuito de este elemento es el primer elemento relacionado con este incidente. El elemento en cuestión se trata de un transformador de tensión que, como su propio nombre indica, su finalidad es medir la tensión en ese punto concreto de la red de transporte de 66 kilovoltios, al objeto de utilizar esta medida en los equipos de protección de la red de transporte y de llevar la telemedida hasta el centro de control para que nosotros, en nuestra condición de operador del sistema, podamos monitorizar, controlar y operar el sistema eléctrico de Tenerife.
Un fallo fortuito en este elemento per se no debería ser suficiente para tirar un sistema eléctrico completo como el de Tenerife. De hecho, fallos fortuitos ocurren con relativa frecuencia. Por ejemplo, el conjunto del sistema eléctrico nacional al año puede haber hasta o del orden de 1000 perturbaciones similares a esta sin que tenga consecuencia en el suministro eléctrico de la isla. Consecuentemente, pensamos que debe haber algún elemento involucrado adicionalmente, otros factores desencadenantes, que es en lo que estamos ahora mismo dedicando toda nuestra máxima atención. En el día de ayer, una vez se produce el corte de mercado, la interrupción del suministro en el sistema completo de Tenerife, volcamos toda nuestra capacidad técnica, humana y de recursos al objeto de reponer el sistema eléctrico y su normalidad a la mayor brevedad posible. Es a partir de ahora, una vez que ya el sistema alcanzó su normalidad, a las 22:15 horas todo el mercado repuesto, cuando nos dedicamos ahora ya sí a analizar con todo detalle todos los registros, todas las variables eléctricas que están almacenadas en la caja negra que nosotros manejamos para poder hacer un análisis, lo que se denomina un análisis forense, para determinar la secuencia concreta y completa que lleva desde un primer incidente hasta un apagón completo en la isla de Tenerife. Elementos simples que fallen y que tengan como consecuencia interrupciones de suministro importantes son excepcionales, pero se producen ocasionalmente. A título ilustrativo y para utilizarlo como marco de referencia, en agosto de este año en Inglaterra, un fallo simple, una perturbación que cabe catalogarse de habitual, la caída de un rayo en una línea, para que el sistema eléctrico pues, debe estar preparado y no debe llevar ninguna interrupción en el sistema de suministro eléctrico, pues también entrañó otra serie de elementos o factores desencadenantes que tuvo como consecuencia una interrupción importante y con afección a la sociedad en dicho país. Bueno, pensamos que puede haber ocurrido aquí algo de esta naturaleza y, en todo caso, del análisis, como digo, exhaustivo y completo, pues se arrojarán los resultados de qué es lo que ha sucedido para poder explicar cómo un fallo simple, como de los muchos que se pueden producir, lleva hasta la interrupción completa del sistema eléctrico de Tenerife. Bien, por dar algunos datos adicionales sobre lo que sucedió ayer, y para comprender un poco el proceso de reposición y su complejidad, cuando hay un incidente con interrupción del suministro en el sistema eléctrico, lo primero que se hace es constatar qué es lo que ha sucedido, cuál es el nivel de acotamiento de la perturbación, en este caso constatar que se trata de un cero completo en la isla de Tenerife. En base a los primeros registros que llegan al sistema de control, tratar de identificar cuál ha podido ser el elemento primario que participa en este incidente, al objeto de determinar si hay que aislar ese elemento en falta o puede participar del proceso de reposición. A continuación, lo que se realiza es lo que denominamos la creación del estado de prerreposición, es decir, se realizan una serie de maniobras en la red de transporte y en las infraestructuras de generación al objeto de conformar un estado de configuración topológica estructural del sistema que permita comenzar el proceso de reposición de una manera progresiva, secuencial y segura. La palabra segura es fundamental en todo proceso de reposición. Los procesos de reposición son largos. Durante estos procesos, todos los elementos que constituyen el sistema eléctrico están sometidos a unas condiciones de funcionamiento anormales, fuera de lo que es pues su operación normal, tanto la red como los medios de generación, y por tanto hay riesgos que a mitad de camino pueda ocurrir cualquier desequilibrio en las variables que determinan el funcionamiento del sistema eléctrico y que pueda volver a originarse un fallo completo en el mismo, habiendo transcurrido pues, posiblemente horas. Por tanto, la primera premisa para realizar un proceso de reposición es que hay que reponerlo lo antes posible, pero asegurando que los pasos que se van dando están dentro de la lógica que permite avanzar de una manera segura en dicho proceso de reposición. Bien, una vez creado el estado topológico de prerreposición,
lo que se realiza es aquellos grupos que tienen capacidad de arranque autónomo, es decir, empezar a funcionar sin suministro de energía exterior. Estos grupos empiezan sus procesos de arranque y estos procesos de arranque son variables en función de la tecnología en aquellos grupos que tienen esta capacidad. Y se van, una vez que el grupo ha rodado y está en unas condiciones para poder acoplar al sistema eléctrico, lo que se hace es introducirle unas pequeñas cargas de estabilización al objeto de asegurar que el grupo es capaz de funcionar de una manera estable y, por tanto, soportar todo el proceso que va a venir posteriormente en la reposición. En esta secuencia se va propagando tensión desde los grupos hacia las cargas críticas, las que están identificadas como aquellas cargas más importantes. Pueden ser servicios sanitarios, el metro, en fin, aquellos que pueden tener un mayor impacto en la sociedad. Y progresivamente, en la medida en la que haya disponibilidad de generación que pueda ir acoplando y entrando en funcionamiento, se inicia un proceso progresivo y paulatino y muy coordinado de introducir más demanda, reponer el servicio, introducir más generación e ir alimentando las distintas partes de la red de transporte. Bien, todo este proceso que se desarrolló en el día de ayer culminó a las 22:15 horas, cuando el último de los consumidores afectados por la interrupción del suministro fue reconectado, según información del distribuidor de la zona responsable de dar el suministro a los consumidores. Por tener algunos datos adicionales, como hemos dicho, a las 13:11 se produjo el cero de tensión. Aproximadamente una hora después ya había grupos con capacidad acoplados y se suministraron las primeras cargas de estabilización, es decir, los primeros consumidores repuestos fueron al cabo de una hora, una magnitud todavía muy pequeña, muy incipiente. Comentar también que distintos hitos de progresión de lo que es la reposición del servicio. De este modo, a las 18:20 horas se pudo reponer o alcanzar la cifra del 35% del consumo repuesto. A las 19:45 horas, aproximadamente la mitad, en ese momento puntual un 48%. A las 21:10 horas, el 68% de los consumos ya estaban repuestos. A las 22:15, nosotros en Red Eléctrica vemos ya que la demanda alcanza un valor análogo a la previsión que había para esa misma hora, confirmando el distribuidor 10 minutos después, a las 22:25, que estaba completamente repuesto el incidente. Cabe decir también que a las 18:22 todas las subestaciones de la red de transporte de las que cuelga Mercado estaban ya en servicio y funcionando normalmente. Bien, esto en lo que tiene que ver con la descripción del proceso de reposición del servicio en el día de ayer. También podemos aprovechar para comentar algunas características propias del sistema eléctrico de Tenerife, particularmente, pero de Canarias en su conjunto, hacia dónde está evolucionando y qué acciones son necesarias para poder evolucionar en esa senda. Canarias está inmersa en un proceso de transición energética, al igual que el conjunto del país. Y esta transición lo que quiere decir es que hay que electrificar más la sociedad, desplazar usos energéticos donde no pueden llegar las energías renovables hacia el sector eléctrico, porque es en el sector eléctrico donde las energías renovables se pueden hacer presentes. En este sentido, en el último año y medio se ha multiplicado prácticamente por 3 la potencia eólica instalada y vamos a seguir caminando en esta senda. En ese camino de transición energética, que al final lo que va a significar, como digo, es un desplazamiento de la generación producida con combustibles fósiles hacia otra producida con energías renovables, es necesaria una serie de actuaciones que introduzcan flexibilidad al sistema eléctrico. Algunas de ellas, a efectos ilustrativos, aunque no limitativo, son el desarrollo de una red de transporte más robusta y más mallada, más fuerte, que permita aportar esa robustez y seguridad adicional, interconexiones entre islas. Como he dicho anteriormente, cuanto más grande e interconectado está un sistema eléctrico, más fuerte y más robusto es. Es decir, si queremos un sistema seguro, hace falta desarrollar la red de transporte y distribución.
Medidas adicionales son, como digo, las interconexiones, medidas de flexibilidad como gestión de demanda, introducción de vehículo eléctrico y también, de manera muy importante y muy significativa, almacenamiento. El conjunto de todas estas medidas y alguna más son necesarias, todas ellas de carácter complementario, para poder evolucionar los sistemas eléctricos desde la perspectiva actual hacia otra en la que las energías renovables tengan un papel predominante. Comentar también que en el día de ayer se hizo partícipe a la generación renovable en el proceso de reposición, una vez que había suficiente generación convencional acoplada en el sistema, pero todavía con unos niveles de recuperación de mercado relativamente bajos. Se permitió a la generación renovable el que pudieran producir y de esta manera contribuir a la reposición lo antes posible. Bueno, por las condiciones propias que había en ese momento, la contribución fue escasa, pero cualitativamente, bueno, pues empezaron a aportar, o tuvieron la posibilidad de empezar a aportar en estadios previos a la completa normalización de la seguridad del suministro. En principio, esta es la información que tenemos en este momento. Como digo, a partir de ahora, lo que nos ocupa es analizar toda la información de la que disponemos en nuestros registros. A título ilustrativo, en el sistema de control de red eléctrica se reciben del orden de 28.000 señales que se actualizan cada 4 segundos. Un conjunto de información muy grande del conjunto del sistema eléctrico. Cargas, variables que definen el estado del sistema eléctrico, la red de transporte, variables de generación. Bueno, pues ese sistema complejo que conforma el sistema eléctrico, compuesto por decenas, centenares de generadores, centenares de miles de abonados, una red de 600 kilómetros de transporte en Tenerife. Bueno, pues hay que recopilar toda la información relevante para hacer los análisis oportunos para poder concluir la secuencia que lleva desde un primer incidente, en principio de los que pueden ocurrir en el sistema eléctrico, hasta unas consecuencias de cero energético completo en la isla. Y como digo, pues estamos ya desde ayer trabajando en esta línea, con el objeto de poder resolver y poder tener una idea clara que explique relación causa-efecto pues, a la mayor brevedad posible. Buenos días. Estamos en directo en el programa Buenos Días Canarias de Televisión Canaria. Una pregunta, ¿qué va a pasar con todos estos usuarios, con las quejas de estas personas? ¿Van a habilitar algún teléfono, alguna dirección de correo? ¿Cómo podrían ponerse en contacto con ustedes? Tal como es preceptivo en la normativa, los usuarios tienen que ponerse en contacto con aquellos con los que tienen contrato de suministro, es decir, sus comercializadores o sus suministradores. Y a partir de ahí hay un cauce y un proceso que, en función de cuál sean las características del incidente, pues ya se resolverá. Pero la comunicación es a través de su suministrador eléctrico. Televisión Española, también en directo para el canal 24 Horas, ha dicho usted que ha sido un fallo fortuito, simple para producir ese cero energético. Se produce el fallo en el sistema en Granadilla de Abona. ¿Cuántas subestaciones hay y si no se desconectaron automáticamente? O sea, dice usted que hay otro elemento que habría generado esa perturbación para toda la isla. En el sistema eléctrico de Tenerife, como he comentado anteriormente, hay redondeando 620 kilómetros de líneas y 23 subestaciones eléctricas. La que nos ocupa es Granadilla, 66 kilovoltios. Y, como he dicho, pensamos que debe haber otros elementos desencadenantes, que está por ver cuáles son, cuál es su impacto, cuál es su influencia, para poder explicar cómo el fallo fortuito de un elemento puede desencadenar en un cero completo en un sistema. Esto, como he dicho anteriormente, también tiene que ver con la debilidad estructural de estos sistemas eléctricos aislados y pequeños, donde hay realmente el sistema es pequeño en el sentido de pocos grupos y poca red y poco enmallada en relación con los grandes sistemas eléctricos interconectados, como puede ocurrir, por ejemplo, con la península. ¿Cuánto tiempo les puede llevar aproximadamente conocer cuál ha sido la causa para que se haya provocado ese cero eléctrico en toda la isla? Y teniendo en cuenta el que hubo en el año 2009 también, que sufrió la isla de Tenerife, no sé si podría ser similar a lo que ha ocurrido. Sí. Estimamos que el plazo para hacer un análisis completo puede estar en algunas semanas.
Efectivamente, el último gran incidente que ha tenido Tenerife data del año 2010. En el año 2010 hubo 2 ceros eléctricos. Sus tiempos de reposición fueron redondeando en 6 horas y en 11 horas. El de ayer fue de 9, es decir, una cifra dentro del marco de referencia habitual para un proceso de reposición que, como digo, es complejo y, en última instancia, cuya velocidad de progreso depende de cómo se vaya desarrollando este proceso, de la disponibilidad y capacidad para ir acoplando más generación y poder ir reponiendo al mismo tiempo demandas. Bueno, como he dicho, durante estas condiciones de funcionamiento, todos los elementos del sistema se encuentran en una situación de estrés en cuanto a sus solicitaciones, por cuanto es una situación de funcionamiento anormal, fuera de lo que es el común de su operación. A la espera de ese peritaje forense que tienen que dilucidar de cuál ha sido el elemento externo a esa subestación que haya provocado el incidente, en su reflexión habla de flexibilidad del sistema eléctrico y también de desarrollo de una red de transporte más robusta. Debemos entender que asume que la actual red no es suficiente o es francamente mejorable. Bueno, no es que lo asumamos nosotros, es que está recogido en la planificación energética hasta el año 2020 y ahora hay un proceso de revisión de dicha planificación que está abierta, una necesidad de desarrollo de la red para tratar de aproximarla lo mejor posible a lo que son los estándares habituales de mallado y de refuerzo de la red. También, lógicamente, dentro de lo que es el contexto de transición energética, la necesidad de desarrollarla para poder primero conectar y después evacuar las energías renovables. En este sentido, hay un trabajo muy importante hecho en los últimos años. Se ha invertido una cifra del orden de 600 millones entre nuevas instalaciones y la mejora, mantenimiento y actualización de las instalaciones existentes. A título ilustrativo, la nueva subestación de Realejos, la subestación del Porís 220-66, la subestación de Abona 220 y 66. Es decir, se han puesto en marcha una serie de instalaciones que han reforzado la seguridad, han permitido la conexión de hasta 200 megavatios eólicos que hay en este momento, de los 36 que había hace año y medio, pero esto no quiere decir, y no sin menoscabo, de que esta no es la foto final y que, evidentemente, si queremos avanzar en una senda de transición energética más renovable y queremos mejorar la fiabilidad y seguridad del sistema eléctrico, hay que seguir dando pasos en la línea de reforzar dicho sistema y entre otras medidas está también el refuerzo de la red de transporte. Bueno, las palabras de Eduardo Prieto, director de operaciones de Red Eléctrica. Hemos escuchado prácticamente toda la rueda de prensa, la que ha dado explicaciones y también ha dicho cómo pueden ponerse en contacto con sus operadores eléctricos para, si tienen algún tipo de reclamación, al margen de que se está pendiente también todavía de saber cuál es la causa exacta de ese fallo fortuito en un transformador de tensión que ha provocado este fallo en cadena.